Bien, vamos a compartir nuevamente para completar lo siguiente, pero ahora con creación de rangos con rangos dinámicos. Observen, nos regresamos a la celda o a la hoja donde están los datos. Nos regresamos a la celda donde están los datos en clínica, ¿de acuerdo? Nos ubicamos en la ficha insertar y aquí en tabla dinámica elegimos tabla nuevamente. Observa, este es un rango estático, no es un rango dinámico. ¿De acuerdo? Entonces, queremos, por ejemplo, que el rango sea estático. De repente coja las primeras filas o las siguientes. Podemos indicar. Pero aquí hay una forma, por ejemplo, sencilla de ubicar una celda, las filas. Por ejemplo, quiero solamente los 500 primeros. O quiero los 1200. Entonces, en función a esto, vamos a crear un rango dinámico. ¿De acuerdo? Vamos a crear un rango dinámico para aplicar esta parte. En caso deseemos tener una tabla dinámica con un rango dinámico y no estático, como el caso anterior, debemos de tener en una celda el valor del número de registros que debemos usar y crear un nombre de rango. Aquí el ejemplo de la aplicación 39. En este ejemplo crearemos un rango dinámico y la correspondiente tabla dinámica a través del archivo sesión 9 y la hoja clínica. Para empezar con la creación del rango dinámico, primero hay que crear el rango dinámico, pero se va a utilizar como referencia la celda P5. Y aquí se escribe el número de filas que uno desee, la misma que se debe incluir el rótulo de campo. Y en fórmulas, administrador de nombres del cuadro de diálogo mostrado, haga clic en el botón nuevo para crear nuestro rango. Muy bien. Podemos ubicarnos en cualquier celda, no hay problema, inclusive fuera de los datos. Vamos a la ficha fórmulas, elegimos administrador de nombres, no hay todavía ninguno, le damos nuevo y hay que darle un nombre. A ver, según la guía, el nombre nos piden es datos clínica. Datos clínica, ese es el nombre que vamos a considerar. Datos clínica, sin espacios, todo junto. Esto lo vamos a ampliar un poquito. Siempre cuando creamos rango, esta ventanita la ampliamos un poquito más. Ya esta ventanita la ampliamos un poquito más. Aquí se tiene que usar, uy, disculpe, otra vez. Datos clínica. Aquí tenemos que usar la función desref. Recuerden, el primer parámetro es la celda inicial. Por ejemplo, A3. A ver, en la guía estamos usando el A2. En la guía usamos A2. Porque tiene que resaltar también la columna. Disculpen, también tiene que resaltar los campos. A2. Ahora, a partir de A2 es la data. Hasta N y luego tiene que bajar. Esto de la altura se establece con esto. Con filas. Eso de la altura se establece con filas. Entonces, clínica, A2 es la referencia. Luego viene fila, coma, columnas. Recuerden los parámetros de la función de filas. Como ya estamos en la primera celda, no cambiamos, no nos desplazamos, 0 filas. Como ya estamos en la primera columna, que es fechas, tampoco nos desplazamos, 0 columnas. Ahora sí, viene el alto. El alto. El alto es para saber cuántas filas son. ¿Dónde se encuentra el alto? ¿En qué parte encontramos el alto? ¿Quién define el alto? Por ahí lo tenemos. El alto lo define esta celda, P5, punto y coma. ¿Y el ancho?
Hasta la columna N creo que son 16. No, 14. 14. Listo. Ese es el rango dinámico. A ver, ¿sí me están siguiendo? ¿Se confundieron? Hola, ¿sí me están siguiendo? Ya se confundieron, creo. Hola, ¿me estuvieron siguiendo? ¿Me escuchan? Alumnos, ¿me escuchan? Sí, profesor, sí escucho, estoy atenta. ¿Sí comprendieron la creación de este rango? Sí, Muy bien. Aquí, por ejemplo, hemos usado el desref. La celda de referencia es A2. Esta es nuestra celda de referencia, A2. Y acá hemos agregado luego 0 filas y 0 columnas. Por cierto, ustedes deben utilizar comas o puntos y comas. Eso siempre hay que tenerlo presente. Coma o punto y coma es lo que se necesita para agregar los siguientes parámetros. Bien, el número de filas, como ya estamos en A2, el número de filas que se desplazan es 0 y columnas es 0. ¿Por qué? Porque ya estamos en la primera celda, no hay nada que desplazar. Luego, la altura, P5. En P5 estamos indicando cuál es el rango de los datos que vamos a coger. Y el número de columnas, si contamos desde A hasta N, desde A hasta N tenemos 14 columnas. Y le damos a aceptar. Ese es nuestro rango. Mira, hacemos un clic. Hacemos un clic y ahí observen hasta dónde ha resaltado. El rango es dinámico. Vamos a bajar un poquito más rápido. Agregué 1200. A ver, le doy cerrar. Vamos a agregar 500.
abro el administrador de nombres, le hago clic por acá. Y acá tiene que resaltar hasta la 500. Aquí está, 500 registros. Hasta ahí resalta. Si cambiamos, por ejemplo, a 20, abrimos el administrador de nombres en datos clínica, hacemos clic, se refiere a y resaltan los 20 registros, 20 filas. ¿Por qué muestra hasta la 21? Porque la primera columna, la primera fila no se utiliza, entonces a partir de ahí cuenta 20. Así es lo que se tiene. Este es el rango dinámico. Por ejemplo, lo dejamos en 500. Nos ubicamos en una celda de nuestros datos y vamos a la ficha insertar. Vamos a la ficha insertar y elegimos tabla dinámica. Pero en tabla rango ya no es este rango, ya no es el rango fijo. Vamos a borrarlo. El rango es dinámico. El nombre fue datos clínica. Pero si no recuerdo, presiono la tecla F3 para que me salgan los nombres de rangos. Aquí está, datos clínica. Y le damos a aceptar. Eso es lo que añadimos. Y luego aquí, hoja nueva también. Y le damos a aceptar. Y ahí está nuestra segunda tabla. Pero esta tabla es con rango dinámico. La tabla de la hoja 1 es con rango estático. Y la de la hoja 2 es con rango dinámico. Por ejemplo, si hacemos el mismo diagnóstico médico, por aquí, ¿cuántos datos eran 500? Pero se supone que está contando cuántas filas eran 500, pero está contando la fila del encabezado, entonces serían 499. Listo. Ahora, si yo aquí agrego, por ejemplo, 1000, me equivoqué, agrego 1000, listo. Aquí en la hoja 2 sigue siendo 499. Hay que hacer clic derecho y elegir, perdón, actualizar. Ahora sí se actualiza. Solo clic derecho y actualizar. Y aparecen todos los registros. El link de la asistencia. Ahí vamos a ver por acá. Listo, ahí está su link de la asistencia. Bien, entonces hemos realizado esa tabla dinámica con rango dinámico. Ya ahí se tiene la tabla dinámica con rango dinámico. Luego hay funciones de resumen y tipos de visualización de valores. Esto lo vamos a trabajar el día viernes, ¿sí? Que tenemos presencial, ¿recuerdan? Repito, las funciones de resumen y tipo de visualización lo vamos a completar. Aquí aparecen múltiples. Por ejemplo, algo así rápido, breve, para ver esas funciones de resumen y tipo de visualización. Aquí nos muestra un ejemplo, no un caso en el que podemos precisar. Aquí de una tabla dinámica visualizar el promedio de costos de consulta y el total de pacientes que pagaron por consulta en la atención, agrupados por diagnóstico médico. Por ejemplo, si vemos aquí nuestra tablita, aquí abajito aparece el campo, cuenta de diagnóstico. Si tú despliegas, observas aquí configuración de campo. Hacemos un clic
Y aquí nos salen las funciones de resumen. Las funciones de resumen. Ahí nos está apareciendo las funciones de resumen. ¿Listos? Y por defecto, la función de resumen, si le doy cancelar, nuevamente elijo configuración de campo y recuento. Quiere decir que aquí está contando. Está contando que 23, 37 son de enanismo, 77 de sensorial visual, etcétera. Pero podemos indicar promedio, max, min, producto, suma, según el tipo de campo. Recuento, por ejemplo, recuento cuenta celdas que tengan texto. Diagnóstico es una celda que es texto, entonces va a contar, no puede promediar. Los textos no se pueden sumar, no se pueden promediar. Contar sí. Pero si usamos otros campos, como por ejemplo, el costo de consulta sí se puede sumar, sí se puede promediar. Los ingresos mensuales también son cantidades numéricas, se pueden sumar, se pueden promediar, etcétera. Muy bien. Por favor, el resto lo continuamos el día viernes. Hola, ¿me escuchan? Sí, profesor, sí lo escucho. El viernes, dice usted, presencial. Sí, sí, continuamos el viernes. Es presencial, exacto, a las 2:30. Bien, muchas gracias entonces a todos. Bien, gracias. Nos vemos el día viernes. Muchas gracias. Ok, gracias también a ustedes.